después poderla compartir en YouTube con las personas que querían asistir a la charla, pero desgraciadamente por compromisos previos u otras razones no podían. Entonces, por eso estoy grabando esta charla con autorización del doctor Zuluaga. Le voy a pedir a una de nuestras compañeras, a Maritza Cárdenas, que me ayude haciendo una introducción del doctor Zuluaga. Adelante, Maritza, por favor. Muy buenos días con todos. En nombre de la Fundación FEPEL Dasha, Fundación Pacientes Ecuador y las organizaciones de pacientes con enfermedades raras, les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes al seminario de biológicos versus bioequivalentes. Las enfermedades raras pues ocurren en la mayoría de casos en hijos de padres sanos porque se aplican las leyes de la genética y se expresan los genes recesivos, los cuales se consideran causantes del 35% de las muertes en niños menores de 1 año. Se estima que entre el 6 y el 8% de la población mundial padece de enfermedades raras, por lo que se consideran enfermedades de alta complejidad y de baja prevalencia. Durante las últimas décadas, pues los científicos de todo el mundo han solicitado a las autoridades sanitarias la unificación de los términos y protocolos asociados a las enfermedades raras, ya que a nivel mundial hay más de 400 millones de personas que padecen estas patologías. Según el INEC, Ecuador tiene una población estimada a la fecha de 17.685.264 habitantes, y por inferencia estadística se estima que existirían alrededor de 1.414.821 pacientes con enfermedades raras. Las enfermedades genéticas implican un grave problema para un grave impacto psicosocial y un altísimo costo directo e indirecto que afecta el presupuesto del Sistema Nacional de Salud de cualquier país, y especialmente de las familias de los pacientes afectados, quienes además de vivir durante muchos años con incertidumbre y desconocimiento del diagnóstico de la enfermedad, también deben asumir en su mayoría los gastos del tratamiento con medicamentos biológicos que también tienen un alto costo. Para el día de hoy hemos invitado al doctor Andrés Felipe Zuluaga, quien es médico cirujano, Master Science en Farmacología y Health de la Universidad de Antioquia, y estudió Pharmacometrics o farmacometría en la University of Southern California. Y actualmente es investigador senior en MinCiencias en Medellín. Ha recibido el premio AUIP a la calidad del posgrado en Iberoamérica, alta calidad de la especialidad en toxicología clínica, y el premio de Outstanding Young Person of the World, otorgado por la Cámara de Comercio Junior de Medellín, Colombia. Ha realizado y elaborado varias publicaciones. Es autor del libro Protocolos de manejo del paciente intoxicado y de las guías para el manejo del paciente intoxicado. Le damos una cordial bienvenida, doctor Zuluaga. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Maritza. Bueno, como habrán escuchado, Maritza, el doctor Zuluaga es un profesional con amplia experiencia en el tema, así que vamos a seguir el siguiente formato. Primero vamos a escuchar la presentación del doctor Zuluaga. Les ruego tomar nota de las preguntas que les surja, y cuando termine la presentación vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, sin más, les ruego a los demás que apaguen sus micrófonos y les voy a dar el control de la presentación al doctor Zuluaga. Adelante, doctor, ya puede compartir su pantalla. Ya le estamos viendo. Muy bien. ¿Me pueden confirmar que se escuche bien, que se vea bien? También se escucha bien, y lo que puede es darle perfectamente. Ahí estamos en el inicio de su presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a Gabriel, Maritza por la presentación, a Juliana
por haberme contactado para estar con ustedes el día de hoy. Eh, Definitivamente, los medicamentos biológicos son un grupo de fármacos que han cambiado el manejo de muchas enfermedades que llamábamos crónicas y debilitantes, propias de los extremos de la vida, más de los niños, más de los viejos, pero que hoy tiene impacto realmente en todos los grupos etarios. Definitivamente los medicamentos biológicos, por ejemplo, incluyendo la insulina, son incluso el pilar esencial del manejo de muchas de las enfermedades que antes o no tenían tratamiento o los tratamientos pues no conducían a los enormes beneficios que hemos visto con este grupo de productos. No voy a dejar de mencionar algo importantísimo y es en medio de la pandemia. Muchos creen que la pandemia ya se fue y por supuesto pues apenas está empezando, pensamos otros. Las vacunas son uno de estos tipos de medicamentos y pues es imposible evitar hablar de la situación actual y de su importancia en el contexto mundial. Así que hoy pues voy a concentrarme en hablar de las características de estos productos y tratar en lo posible de ir profundizando hasta que lleguemos a hablar del tema de lo que algunos denominan bioequivalentes, que realmente el concepto debería ser biológicos similares y que podamos definir cuáles son sus particularidades, características e impacto en una condición como puede ser la enfermedad de Gaucher. Quiero declarar que pues esta actividad no fue patrocinada por ninguna empresa farmacéutica. Yo recibí la invitación por una asociación de pacientes, aunque sí he participado en múltiples eventos organizados o pagados por la industria farmacéutica. Yo trabajo como profesor titular y dirijo el Departamento de Farmacología y Toxicología en una universidad pública en Colombia que se llama la Universidad de Antioquia, una facultad que tiene 150 años, cumple este año, y una universidad a la que pertenece esa facultad de medicina con más de 200 años de historia en mi patria. Así que empecemos. Quiero hablar entonces de cuáles son esas características de los medicamentos biológicos para que todos en casa pues lo tengamos presente. Hoy en día realmente hablamos en farmacología de la existencia por lo menos de dos grandes grupos de medicamentos, unos que llamamos moléculas pequeñas y otros que llamamos moléculas grandes. Las moléculas grandes son también denominados medicamentos biológicos y todos ellos comparten esas 6 características. Esas 6 características es una mnemotecnia que incluso pues, dio pie a que en la Facultad de Medicina creáramos una cosa que se llama el Centro de Información y Estudio de Medicamentos y Tóxicos. Yo creo que los centros de medicamentos o los centros toxicológicos deberían estar trabajando muy fuerte con las asociaciones de pacientes para poder promover una cosa que se llama farmacovigilancia comunitaria. Es un pensamiento central, individual, probablemente relacionado con una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años, pero no ha explotado como debe ser en muchos de nuestros países en el continente. Volviendo al punto, esas 6 características de los medicamentos biológicos son las que ustedes aprecian. Y voy a empezar de abajo hacia arriba porque a veces se comprende de esa manera mucho mejor la diferencia entre una molécula grande y una molécula pequeña. Un medicamento biológico, como su nombre lo dice, tiene un origen vivo, es biológico. Vivo significa que es un producto que es extraído de una célula o un tejido. En ese sentido hablamos que se emplean organismos para poder producir este tipo de fármacos. No es un producto sintético, no es un producto fabricado en un laboratorio 100%, como son la gran mayoría de moléculas pequeñas. Su tamaño es grande, se caracteriza entonces porque hablamos de unidades de masa, lo que algunos llaman UMAS, otros lo llaman Daltons, prefieren trabajar en esas medidas. Eso es como hablar en centímetros o en metros, si uno quisiera decirlo. Cuando hablamos en Daltons, las moléculas grandes son todas mayores a 5000 Daltons. Cuando hablamos de las moléculas pequeñas, en general todas son menores a 1000 Daltons. Y en ese contexto, pues hay productos cada vez más grandes. Hay productos como toxina botulínica que puede llegar a pesar hasta 900.000 Daltons, anticuerpos monoclonales que pueden estar en el orden de los 140.000 Daltons y así sucesivamente.
Todos los productos biológicos por ese tamaño gigantesco, pues tienen una particularidad y es que el sistema inmune los puede reconocer, puede actuar contra él. A veces deseamos eso. La inmunogenicidad entonces representa no solamente un potencial evento adverso que puede producirse con su uso, sino también la posibilidad de generar una respuesta deseada. Ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿qué es lo que queremos? Que el sistema inmune desarrolle una respuesta contra ese producto biológico que le administraste. ¿Con qué fin? Generar protección. Y pues incluso protección poblacional, y ahí viene la denominada inmunidad de rebaño. La manufactura es compleja. Entenderemos que trabajar con microorganismos, con células, con tejidos y extraer a partir de esos elementos vivos un producto, pues no es nada fácil. Esto implica entonces la colaboración de ingenieros, de microbiólogos, de genetistas, mucho más allá del farmacéutico o del químico, que usualmente son los encargados o los directores técnicos en la producción de una molécula pequeña, también denominada sintética o farmoquímico. En los productos biológicos, ese equipo gigantesco pues lleva a no solamente pensar en múltiples pasos de control. Cuando hablamos en comparación, producir, por ejemplo, la aspirina, que es una molécula pequeña clásica, implica 100 pasos de control máximo durante todo su desarrollo. Hablar de un producto biológico como, por ejemplo, imiglucerasa, tiene entre 1500 y 5000 pasos de control. Y cuando digo control, significa un proceso de calidad mucho más detallado, porque cualquier pequeño cambio puede dar una alteración completa del lote. Así que cuando hablamos de productos biológicos, la manufactura no es un punto menor, es un punto de fondo. La estructura es compleja, es un elemento vivo, y como elemento vivo, pues entenderemos que no son esas moléculas sencillas que podemos pintar casi como un panal de abejas pequeño, que es propio de la estructura que vemos en las moléculas pequeñas. Cuando hablamos de los productos biológicos, hablamos de proteínas, carbohidratos terapéuticos, y pues son estructuras gigantescas que ni siquiera alcanzamos a definir cómo es su composición clara. Finalmente, la complejidad farmacocinética y farmacodinámica se relaciona con cosas, digamos, mucho más avanzadas, en el sentido que, por ejemplo, con las moléculas pequeñas hablamos que los medicamentos se absorben, se distribuyen, usualmente difunden, ese es el término que se emplea, se metabolizan y se eliminan por rutas clásicas. Cuando usted habla de un producto biológico, como es un producto tan grande, en principio no logra difundir, eso es, pasar de una barrera de un compartimento a otro. Como supondremos, cuando se inyecta o se administra cualquier medicamento, este producto idealmente debe alcanzar la sangre. Para alcanzar la sangre tiene que pasar por varios compartimentos. Usualmente de la sangre o del tejido, perdón, a la sangre, pues ya hay un paso a través de una barrera. En productos biológicos, los productos no difunden porque son demasiado grandes para pasar por las pequeñas uniones entre células que permiten el paso de un compartimento a otro de estos medicamentos. Así que vienen otros procesos, endocitosis mediada por receptor y otros términos mucho más complejos moleculares que pues en este momento no vienen al caso, pero sí quiero que los tengamos en consideración porque la farmacocinética es totalmente diferente y la farmacodinamia de lo esperado de forma sencilla o simple en una molécula pequeña. Así que si hablamos de las rutas regulatorias que pueden aplicar para los medicamentos, pues tendría que decir que hay dos muy grandes que son bien reconocidas hoy día. Son la ruta que aplicamos para probar las moléculas sintéticas o pequeñas, la ruta que específicamente hemos ido diseñando para evaluar los productos biotecnológicos. Un biotecnológico es un producto biológico, recordemos, simplemente cuando usted dice biotecnológico, lo que está insinuando es que hay una tecnología, ingeniería genética, como DNA recombinante, transgénesis u otros nombres más raros, aplicados para el desarrollo de ese biológico. Así que es sinónimo decir biológico, biotecnológico. Si usted quiere decir biotecnológico es porque específicamente está diciendo que se aplicó una tecnología de ese tipo, hibridoma, por ejemplo. La técnica de hibridoma es muy usada para anticuerpos monoclonales, la técnica de ADN recombinante. Normalmente los medicamentos tienen una RH al finalizar, por ejemplo, insulina recombinante humana, eritropoyetina recombinante humana. Esa es la forma de irlos diferenciando. Un biológico clásico
como imiglucerasa tendrá entonces aplicación por esta última ruta y eventualmente pues hay un punto intermedio donde están los medicamentos huérfanos. Hay medicamentos huérfanos que son moléculas sintéticas y hay medicamentos huérfanos que son productos biológicos. Y no todos los países tienen evaluaciones específicas para lo que es el análisis de un medicamento nuevo huérfano. Así que, más allá de las diferencias entre moléculas grandes y moléculas pequeñas, quiero que ustedes sepan que las agencias reguladoras en el mundo entero pues se han adaptado a ese desarrollo y no a la misma velocidad. En muchos países todavía sigue existiendo solo la ruta de medicamentos sintéticos, ni siquiera existe la de huérfanos, ni siquiera existe la ruta de biotecnológicos. Pero en los últimos 10 años cada vez más países tienen la ruta de biotecnológicos también, además de la de medicamentos sintéticos, y muy pocos en el mundo, como vamos a ver, tienen rutas de medicamentos huérfanos. Cuando digo medicamentos huérfanos, son medicamentos dirigidos a tratar enfermedades raras o huérfanas. Ese proceso complejo que ustedes ven en la pantalla es lo que normalmente denominamos la ruta de desarrollo clásico de cualquier producto o medicamento. En general es muy aplicado para las moléculas pequeñas. Cuando hablamos de un producto biológico, simplemente amplíen los tiempos y amplíen el valor en plata, que es lo que normalmente estaría en estas primeras líneas. Esa es la gran diferencia. Pero el paso de desarrollo de un medicamento nuevo transcurre por su etapa de descubrimiento, después por una etapa de desarrollo que es la más conocida, en la que se da una etapa inicial que llamamos preclínica, todo lo que hay a nivel de cultivos celulares, básicamente trabajo en tubos de ensayos, luego la etapa preclínica en modelos animales y luego una etapa clínica. Clínica significa que ya emplea humanos, que normalmente denominamos fase 1, fase 2, fase 3. Un estudio fase 1 es un estudio clínico, sí, sin ninguna duda. Es un estudio que emplea voluntarios sanos. Esa es la gran diferencia. Un estudio en fase 2 y en fase 3 es estudio clínico. Por supuesto que son estudios clínicos, aunque normalmente la gente se acostumbra a pensar que los estudios clínicos son solo los de fase 3, que son aquellos multicéntricos donde incluyen muchos pacientes. Los estudios fase 2 se hacen en pacientes, en unos pocos, y es necesario antes de desarrollar el estudio multicéntrico grande. ¿Cuál es el objetivo central que tenemos? Quiero que observen que por muy criticado que sea este proceso de desarrollo, es un filtro completo. ¿Qué quiero decir con un filtro completo? Hay mucha gente que se concentra en decir y salir a los medios de comunicación a afirmar es que encontramos un producto que mejorará o servirá para esta enfermedad o condición cuando no ha superado la etapa in vitro. En la etapa in vitro, digamos en promedio, 1 de cada 2 moléculas que usted haya aislado van a tener una probabilidad de algún efecto. Pero que eso sea representativo de una acción en humano y que realmente logre la efectividad clínica es muy poco probable. Solo 1 de cada 10 productos finalmente que se fueron aislando, descubriendo desde el principio va a llegar al mercado y si les digo a los 5 años 1 de cada 10 sobrevivirá. Quiere decir que una vez en uso clínico, la mayoría terminarán siendo retirado prontamente porque tuvo problemas de seguridad más allá de la efectividad del medicamento. Así que tener productos que tengan más de 10 años en el mercado es hablar de productos, cualquiera de los medicamentos, molécula pequeña o biológica, que tienen demostrada efectividad y seguridad y que realmente pues tienen unas condiciones en las que ha cambiado la condición de vida de los pacientes que la emplean. Y por supuesto, cuando hablamos de imiglucerasa, estamos hablando de un producto que ya tiene una experiencia o ruta de conocimiento que ha superado no solamente esta etapa de desarrollo, sino la etapa de uso clínico en la que pues ha demostrado su efectividad y seguridad. En algunas condiciones, como ese proceso de desarrollo puede demorar entre 5 hasta 15 años, y créanme que tengo historias de hasta 30 años de desarrollo antes que una molécula aislada llegue al uso clínico, es necesario acelerar el proceso porque, por ejemplo, aparece una condición de urgencia manifiesta, como ocurre en COVID. En ese sentido, pues las agencias reguladoras, más allá de evaluar todo el proceso, tienen que empezar a hacer un balance riesgo-beneficio mucho más acelerado, aceptando que puede ser un poco más de riesgo, pero la condición de urgencia lo necesita. Entonces, el ejemplo clásico, insisto, es la pandemia por COVID. En algunos casos, la flexibilidad también se da por otras situaciones, y aquí quiero manifestar que las enfermedades huérfanas
implican la aprobación mediante rutas aceleradas o rutas rápidas o con prioridad de revisión por una sencilla razón. Y es que pues son condiciones en las que si no hay tratamiento, no hay opción, hay que ofrecerle algo al paciente, y cuando algún medicamento logra poder pasar al estudio fase 1, pues hay que darle la alternativa a las personas rápidamente de empezar a utilizarlo aun cuando no complete todas esas fases clínicas de desarrollo. Para que miremos un poco esos procesos de aceleración, quiero manifestarles que el hecho que haya una flexibilidad no implica una masificación de uso. Eso ha pasado en el caso de COVID. Entonces, aprecien ustedes cómo tras el surgimiento de la pandemia hace año y medio aproximadamente, empezamos a ver una gran solicitud de nuevos antivirales, terapia génica, inmunomoduladores, anticuerpos neutralizantes, uso de plasma, entre otros, una gran cantidad de productos, combinaciones de esto, que llevaron incluso a 570 programas de desarrollo. La FDA permitió la evaluación acelerada de 270 estudios clínicos y realmente solo 2 de todos esos evaluaciones y desarrollos fueron autorizados para uso, digamos, por la emergencia. Eso no quiere decir un uso final completo, sino complete los estudios y que vamos teniendo la oportunidad de usarlo. Noten ustedes las cifras. Esto es muy poco porcentualmente respecto a lo que empezó. Así que por muy acelerado que sea, no significa que el desarrollo de un nuevo medicamento obviamente lleve inmediatamente a la aprobación de este, sino que el análisis riguroso es necesario. Con esto quiero introducir entonces el tema de rutas rápidas, porque más adelante voy a volver a ese tema en relación con los competidores de los medicamentos de referencia. En el caso de los Estados Unidos hay una clara definición de lo que son las aprobaciones de rutas. Desde el año 83 en los Estados Unidos, la FDA pues definió lo que son los medicamentos huérfanos. Decimos que son medicamentos huérfanos aquellos que están dirigidos para tratar enfermedades raras, digamos, en los cuales pues no hay una expectativa importante para que la industria recupere lo invertido, y en ese sentido pues desarrolló una estrategia de favorecer que la industria desarrollara productos para enfermedades huérfanas, entendiendo su importancia. Recordemos que si vamos a sumar, así sea escaso en cada caso, el número de personas afectadas, si sumamos todas las enfermedades huérfanas, pues realmente estamos hablando de un problema de salud pública gigantesco. Así que debía favorecerse la introducción de estos medicamentos, y para ello generó estrategias como devolverle impuestos a la industria que empezara a desarrollar medicamentos para enfermedades huérfanas, en fin, de manera que en la década del 90 y principios del 2000 podríamos hablar de una edad de oro en la aparición de medicamentos, muchos de ellos biológicos, para tratar enfermedades huérfanas. En el 88 diseñó la ruta del Fast Track. Y aquí pues quiero señalar la ruta rápida porque esto fue malinterpretado en los últimos años por algunas agencias reguladoras y algunos legisladores que crearon rutas rápidas para competidores de biológicos en países, por ejemplo, como Colombia. El Fast Track realmente es una ruta dirigida a desarrollar medicamentos para enfermedades que comprometen la vida. Pues es que si la enfermedad es seria o compromete la vida y aparece alguna alternativa, hay que ofrecerle a ese humano esa alternativa. Así que es una introducción a una ruta rápida. No necesariamente las enfermedades huérfanas comprometen la vida o son enfermedades que son demasiado serias. Por supuesto que hay algunos casos, pero no en todos es así. Hay muchas de ellas que se descubren tardíamente. Por ejemplo, las canalopatías mitocondriales. El individuo va a llegar a una edad avanzada y potencialmente pues va a decir, bueno, esta miopatía, este dolor muscular que tengo, esta enfermedad en los músculos que siento, no sé qué es, y de pronto le hacen el diagnóstico genético. De manera que este Fast Track pues es una condición muy especial, muy bien definida. Después creó el review prioritario, en el que lo que hace fundamentalmente es de acuerdo a la solicitud del fabricante o a la necesidad que sea manifestada por las asociaciones de pacientes, de acortar el proceso de revisión para que no se quede, después de tener un desarrollo completo, esperando una aprobación larguísima por parte de la entidad regulatoria. Después creó la ruta acelerada, una ruta acelerada en la que también se busca acortar el desarrollo de medicamentos que van para enfermedades serias o que comprometen la vida,
pero a partir de los marcadores subrogados, un término que ha sido muy utilizado en el campo de la oncología. Voy a darles un ejemplo. Puede que usted no pueda demostrar que los pacientes van a tener mayor sobrevida a 5 años o a 10 años. Eso implicaría esperar 5 o 10 años a que termine el estudio para que el medicamento entre al mercado. ¿Qué se utiliza entonces? Un marcador o un biomarcador, como puede ser la regresión del tamaño del tumor. Entonces, si usted ve un tumor sólido, el tumor mide 10 centímetros y en 6 meses está de 2 centímetros, pues bueno, yo no voy a esperar 5 años para ver el desenlace del estudio, por lo menos sé que la disminución en tamaño le debe mejorar la calidad de vida, las condiciones de salud del paciente. Finalmente están las terapias breakthrough, terapias que fundamentalmente están también basadas en lo que llamamos marcadores subrogados, pero que buscan una aprobación mucho más expedita. Y les voy a mostrar eso cómo se ve en tiempos. Recuerden, este proceso es similar a esa primera diapositiva que les mostré, fase 1, fase 2, fase 3, estudios preclínicos, analíticos. Fíjense ustedes dónde se introducen los medicamentos de aprobación acelerada, los medicamentos de aprobación rápida y los medicamentos huérfanos. Los números representan, disculpen, representan cada uno de esos grupos. ¿Ven dónde están los medicamentos huérfanos? Son los que se introducen más tempranamente, desde la fase 2. Usted está completando el estudio fase 2, es un estudio en unos pocos pacientes, y si el producto en esos pocos pacientes demuestra beneficio, se le da la aprobación. ¿Qué debe ocurrir? Con el tiempo, lo que debe mostrar el fabricante del producto es que está completando mientras se van usando en la clínica los estudios fase 3 y, por supuesto, los fase 4 en seguimiento. En farmacovigilancia, dirían otros. Así que, por mucho que nos parezca que una ruta rápida o acelerada es mucho más precoz, la ruta más precoz que se aplica en los sitios donde esto está definido es precisamente en los medicamentos huérfanos. Pilas, no quiero que con esto se interprete que los medicamentos huérfanos entonces carecen de estudios. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es, se acelera la aprobación de estos productos para que lleguen a más personas y un medicamento nuevo pueda empezar a ser utilizado por los pacientes que padecen la condición huérfana, pero la continuidad de los estudios es obligatoria sobre ese medicamento para definir realmente su perfil de seguridad y efectividad. ¿Vamos bien hasta ahí? Si les parece que sí, me ponen Sí, bien. está muy bien, doctor, adelante. Perfecto, perfecto. Súper bien. Muy bien. Si es así, entonces metamos otro concepto. ¿Se acuerdan de esta ilustración? Había rutas para medicamentos sintéticos, hay rutas también para medicamentos biológicos y vemos que también hay rutas para medicamentos huérfanos en algunos países, ¿no? Porque si ustedes me dicen, ¿existe en Ecuador o en Colombia una ruta para medicamentos huérfanos como la tiene la FDA? Pues yo diría, hay diferencias, muchachos. La cosa ahí es un poco distinta. No hemos evolucionado lo suficiente. En Colombia, por lo menos, existe ya una legislación para medicamentos huérfanos. Y cuando digo para medicamentos huérfanos, es más para las enfermedades huérfanas en cuanto a definirlas y definir también las prioridades de inversión, aun cuando no se den en la práctica. Pero no tanto para cómo aprobar este tipo de medicamentos. Así que en 2010, les pongo el ejemplo colombiano, pues surgió esa legislación en Japón en el 93, en el 98 en Australia, en la Unión Europea en el 2000, donde se define cómo los países deben priorizar las rutas de inversión hacia lo que es medicamentos huérfanos. Pero no es la claridad conceptual que tiene la agencia reguladora FDA de decirte, mire, en este momento se aprueba y así es como se acelera el proceso de un producto nuevo. Con esto lo que quiero señalar es que tenemos que abrir nuestra imaginación porque no es solo lo existente lo que debemos tener. Las posibilidades de mejora de las enfermedades obedece también a la capacidad que podemos desarrollar en nuestros países de buscar nuevos productos, nuevas mejoras, nuevos desarrollos para las enfermedades existentes. Quiero que comparemos una cosa importante y es un medicamento huérfano versus un no huérfano. Llámenlo aquí un producto cualquiera para una enfermedad común tipo diabetes mellitus. Miren ustedes el número de ensayos clínicos en promedio que normalmente manejamos con un medicamento huérfano. Es mucho menor, si así lo queremos ver, respecto a los no huérfanos, pero existen y hacen parte de. Con esto lo que quiero decir es que si miramos la desviación estándar, esa variación que debe estar en relación con el promedio puede ser desde ninguno hasta unos 4 o 5 estudios por producto, ¿ok? Pero si miramos el tamaño en los pacientes, fíjense ustedes que ahí es donde se ve la diferencia.
Mientras que para una enfermedad común a la que se le administra cualquier medicamento no huérfano, se emplean en promedio 750 personas. Para una enfermedad huérfana, alrededor de 160 pacientes, termina siendo un estudio gigantesco, el más grande que usted aplique. Pero en términos generales, si usted le resta este 148, este 166, se dará cuenta que incluso con 10, 12 pacientes puede empezar a recibir un estudio clínico que puede ser valorado en esa fase 2 para recibir aprobación de ese medicamento nuevo. ¿Esto qué problema tiene? Esto va a tener problema el día de mañana cuando hablamos de los famosos competidores. Cuando surja un competidor, pues la pregunta que vamos a tener es, ok, ¿cuántos pacientes y cuántos estudios va a poder presentar ese competidor para surgir al mercado? Y ahí es donde hay una dificultad enorme. Enorme porque lo que quiero señalar con esto es, antes de meterme en el tema de la competencia, apenas avanzamos en la creación de rutas de biológicos. Apenas algunos países están definiendo las rutas de medicamentos biológicos similares, ¿ok? Apenas algunos países están definiendo cómo se exige la competencia en el campo de los biológicos, pero es que resulta que dentro de los biológicos hay un subgrupo que es el de los huérfanos. Y no existe, hasta donde yo conozco, todavía una definición clara de qué exigencias deben tener esos competidores de biológicos de medicamentos huérfanos. No hay esa ruta regulatoria, ¿ok? Así que estamos en un limbo que nos tocó vivir a todos los presentes el día de hoy. ¿Por qué? Porque usted va a decir, ok, yo tengo un producto como imiglucerasa, ¿es un producto biológico? Sí. ¿Es un carbohidrato terapéutico? Sí. ¿Los carbohidratos son más complejos que las proteínas? Sí. ¿Es mucho más complejo un carbohidrato terapéutico que un anticuerpo monoclonal? Por supuesto, tiene más posibilidades de variación. Ok, si eso es así, ¿cuál es la ruta que debo aplicar? ¿La de biológicos tradicionales como si fuera insulina o como si fuera un anticuerpo monoclonal clásico? Pues no, debería haber una ruta específica, sabiendo que de antemano los estudios van a ser de menor número de pacientes porque es una enfermedad rara, con unas particularidades enfocadas a esas condiciones, y hasta la fecha ninguna agencia reguladora en el mundo pues ha llegado a evolucionar a ese tema. Es un asunto de tiempo, ¿no? La velocidad de las agencias reguladoras y legislativas no es la misma a la que va el conocimiento científico, y en esto, en los últimos 25 años, ha cambiado mucho. Así que creo que ese es un área de desarrollo completa y es un campo que nos deja en un limbo. Debemos empezar a pensar qué ocurre y qué pasa. Con esto, lo que quiero introducir es el concepto de competencia. Miren, la competencia es absolutamente necesaria en cualquier campo. Yo creo que la definición de competencia es parte de lo que lleva a que nos gusten tanto los deportes, cualquiera de ellos. A las damas, cuando el marido no les preste atención, pónganle competencia para que usted se dé cuenta de eso, cómo estimula muchas otras cosas. Y así sucesivamente. Eventualmente tenemos que empezar a pensar que la competencia en el sector farmacéutico es necesaria para estimular más desarrollos, para estimular mejoras también dentro de lo que es impactar los sistemas de salud en el tema de costos. Este es un ejemplo concreto con todo lo que termina en MAP. Recuerden ustedes que significa anticuerpo monoclonal. Esas son las siglas en inglés, monoclonal antibody. Todo lo que termina en MAP son medicamentos que se emplean en este caso como anticuerpos monoclonales en los Estados Unidos contra la lucha para enfermedades con cáncer. Pacientes que tienen cáncer. Aquí hay una línea de base entre el año 2005 y el año 2017. Todo lo que uno esperaría es que la inflación durante ese periodo pues transcurrió alrededor del 25% sumado. Por tanto, los medicamentos que estén bajo esta línea roja y hasta este punto son productos que oscilaron de acuerdo a ese comportamiento en precios. Pero noten ustedes que hay casos excepcionales donde en el mismo periodo, teniendo más y mejor tecnología, lo que debe llevar a que los productos sean más económicos con el tiempo, pues sugeriría uno que algo pasó porque el precio pasó a ser respecto a la línea de base entre un 60 a un 90% incluso. Y todo esto lo tuvo que pagar el sistema de salud. Cuando uno mira estos casos, lo primero que se pregunta es, ven, pero es un monopolio, no hubo competencia, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando hay un monopolio, básicamente el dueño del producto aplica el precio que le convenga. Eso puede suceder, no ocurre en todos los casos, pero así es. De manera que cuando empieza a pasar esto, lo primero que surge es la necesidad de pensar que tras un periodo de protección de patente que permita al desarrollador del producto recuperar su inversión, se abra la oportunidad que exista competencia. Y ahí es donde surge la oportunidad en el campo de las moléculas pequeñas de que aparezca la competencia, los famosos genéricos,
y en el campo de los productos biológicos, la competencia que no los llamamos genéricos, sino biológicos similares. Así que el problema no es que haya competencia, la competencia se requiere, ¿ok? Y se requiere para evitar ese tipo de fenómenos que les acabo de mostrar. El problema de la competencia es establecer unas rutas regulatorias que faciliten establecer lo que llamamos los estándares de comparación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comparar un vehículo a gasolina que uno eléctrico con una bicicleta, aunque los tres sean medios de transporte. De manera que, si usted tiene productos biológicos, llamémoslo vehículos a gasolina, pues la ruta de comparación de un vehículo a gasolina respecto a otro vehículo de gasolina tiene que estar definida. Y ahí es donde las agencias reguladoras empiezan a entender que es necesario establecer esos estándares de aprobación de los famosos biológicos similares. La agencia pionera en el tema que estableció lo que llamamos la sana competencia es la Unión Europea. Fue la primera agencia reguladora en el mundo que estableció ese trabajo en el año 2001. La Organización Mundial de la Salud en el año 2007 empezó a tomar ese trabajo de la Unión Europea y generó unos estándares de aprobación de biológicos similares para que los países miembros lo fueran adaptando. En el año 2009 la FDA, en el año 2014 Colombia y así sucesivamente cada uno de los países en el mundo empezó a establecer su regulación para aprobar esos competidores. Si miramos la legislación de las moléculas pequeñas, lo que llamamos la aprobación de competidores genéricos, proporcionada por, el primer ejemplo en el mundo fue el acta de Hatch-Waxman, que estimuló la competencia en el 84, y la comparamos con lo que les estoy diciendo, la Unión Europea en el año 2001, en el año 2009 la de biológicos, entenderemos que esto es una legislación madura. Pues cuando decimos 84 estamos hablando de que alrededor de 30 años va a tener esto. Cuando hablamos de estas legislaciones estamos hablando que tienen entre 10 y 12 añitos. Por tanto, podemos decir que la legislación de biológicos en el mundo entero sigue estando en pañales, siendo la más vieja de pronto la de la Unión Europea, que tal vez está alcanzando la mayoría de edad, pero el resto del mundo es unas legislaciones en pañales absolutos. Muy bien, y quiero que recuerden que estas legislaciones de biológicos no hacen diferenciación de los biológicos huérfanos. Así que aquí quiero recordar otra parte del proceso, cómo se da la aprobación de los competidores. Pues digamos que el estándar aceptado en el mundo para la sana competencia es dual. Es diferente si estoy hablando de una molécula grande a si estoy hablando de una molécula pequeña. Diferente por completo. Voy a empezar con la molécula pequeña. La molécula pequeña, también llamados, ya les dije, químicos, farmoquímicos, como la aspirina, lo que yo busco demostrar es identidad física, química. Y tengo métodos para hacerlo. Yo personalmente lidero el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada y trabajo como director médico en la universidad. Atendemos la clínica universitaria y lo que podemos hacer con equipos como cromatógrafos líquidos, gaseosos, acoplados a masa, es comparar dos productos químicamente pequeños y decir, esto es igual a esto otro. Y lo podemos hacer. Ahora, desde esa comparación química se viene un segundo elemento que es demostrar que lo produce con buenas prácticas de manufactura. Y lo tercero es que si todo va bien, se debe establecer al menos, digamos, como recomendación general, los famosos estudios de biodisponibilidad bioequivalente. ¿Se hacen excepciones a los estudios de biodisponibilidad bioequivalencia? Sí, algunos todavía exencionan, por ejemplo, a lo que son los productos intravenosos. Eso tiene connotaciones, digamos, aceptadas en el mundo entero, pero así aplica. Los estudios de biodisponibilidad bioequivalencia son estudios farmacocinéticos hechos en humanos. Y esos estudios de biodisponibilidad bioequivalencia lo que buscan es demostrar que ese producto idéntico químicamente circula. Cuando digo circula es que alcanza la sangre, las concentraciones en sangre, de forma indistinguible entre ese producto que usted dice que es el competidor con las mismas condiciones del producto de referencia versus el producto de referencia. Así que si ese potencial genérico alcanza 100 miligramos litro en sangre, el de referencia debe estar también entre 100 mililitros sangre. Y usted no ve ni distingue esas diferencias en concentración. En principio, si la concentración que alcanza ese competidor es similar, igual a la del producto o innovador, llamémoslo así, el original, pues deberá funcionar de la misma manera, aun cuando no se exija ningún estudio clínico.
En el caso de las moléculas grandes, como no podemos hablar de identidad, lo que decimos es que es similar, altamente similar, y similar significa que puede haber diferencias. Y que aquí quiero señalar, son dos gemelos, ¿ok? Idénticos. Dos humanos gemelos son idénticos. Miren, yo conozco muchos y hay unos que son hinchas en mi ciudad, uno es del Atlético Nacional, el otro el Independiente de Medellín, y pues yo creo que el de Nacional salió defectuoso y así sucesivamente, pero son gemelos homocigotos. De manera que aun cuando vengan del mismo sitio resultan con diferencias, y aun cuando intentemos por múltiples métodos tratar de encontrar esas diferencias, es posible que no las veamos. En ese sentido, no podemos hablar de identidad, sino de similaridad en el campo de las moléculas grandes. Tenemos limitaciones tecnológicas para poder hablar de identidad. Así que, como puede haber diferencias, lo que queda siempre es una incertidumbre, ojo al término que usé, incertidumbre residual. La incertidumbre obliga a que tengas que hacer estudios complementarios para ese competidor a nivel preclínico y clínico para poder asegurar que cualquier potencial diferencia no tiene impacto clínico en la efectividad y la seguridad de ese producto. Te vas llenando de argumentos, te vas llenando de evidencia. Aquí entonces hay un proceso donde hay la totalidad de la evidencia, ojo al término que usé, totalidad de la evidencia, donde entre 40 y 100 estudios, desde básicos, preclínicos y clínicos, tienes que ser entregados para poder aprobar ese competidor. Mientras que aquí la molécula pequeña con un estudio físico-químico, identidad, buenas prácticas clínicas y un estudio bio-bio, digamos entre 3, máximo 5 estudios, sale para pintura y entra al mercado. Y de hecho, a veces con 3 estudios es suficiente, ni siquiera con los estudios bio-bio. Eso es una diferencia enorme, ¿ok? Y quiero que la perciban de antemano, porque mi glucerasa esta es en este campo. ¿Listo? Así que esta es otra forma de presentarlo para complementar lo anterior e introducir un par de temas. Aquí está el contrario, miren que esta es la ruta de los genéricos, esta es la ruta de los biológicos similares. ¿Listo? Es como lo inverso de la diapositiva anterior. Pero quiero que observen palabras, totalidad de la evidencia, ya sabemos que es totalidad de la evidencia, la sumatoria de todos esos estudios preclínicos, clínicos, analíticos, y mientras que pues aquí con la equivalencia farmacéutica, química y la bioequivalencia es más que suficiente. Pero miren la palabra que empieza a aparecer aquí. Intercambiabilidad, y aquí sustituibilidad e intercambiabilidad. Tengo que meterme en esos dos conceptos para poder explicarles una diferencia gigantesca. En principio, todo producto que sea biodisponible, bioequivalente, es intercambiable. ¿Qué es la intercambiabilidad? Yo no sé si ustedes vieron cuando pequeños esos álbumes de laminitas, ¿no? A algunos les gustaban los álbumes de las Copas Mundo, otros, en mi país hay uno muy famoso que es de chocolatinas Jet, que tenía un montón de animalitos para uno pegar, y uno intercambiaba laminitas. Uno podía intercambiar con la familia o podía intercambiar con conocidos, ¿no? Con la familia, con el hermano, con el primo, con el papá o con la mamá, pues si te decían, cámbiame esa lámina por esta otra, yo le decía lo mismo, toma, y no tengo mucho problema. Pero cuando viene un tercero a intercambiarte, tú empezabas, no, dame 5 por esta o dame 4 por tal otra. Ese tipo de procesos aplican exactamente en el sector farmacéutico y especialmente en esta área. De otra manera, por supuesto, pero es el mismo ejercicio. La intercambiabilidad puede ser de dos tipos. Aquella que se da en la relación médico-paciente, lo que llamamos el switch o intercambio médico, y aquella que se da con un tercero. El tercero es el farmacéutico, que no está en el tratamiento médico-paciente, pero que interviene en el proceso salud o enfermedad. ¿En qué manera? En que te entrega el medicamento y que te va a decir como tercero, no, es que esto es lo mismo que aquello otro. Y por tanto, ese es el intercambio que realmente preocupa, porque ese es el switch no médico. Él no está pendiente de tu caso, él simplemente llega puntualmente y te entrega un producto. Así que el intercambio por un tercero está soportado en el estudio de disponibilidad y bioequivalencia. Si no hay estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia y no hay una clara exención en normativa, pues ni siquiera un farmacéutico en ningún país del mundo te puede hacer un intercambio de ese medicamento, porque solo la relación médico-paciente es la que establece cuál es el medicamento y la marca del medicamento que debe darse. En el campo de los biológicos no existe
Ojo lo que acabo de decir, no existe intercambiabilidad, entiéndase como switch no médico a priori. ¿Qué quiere decir eso? En ninguna parte está aceptado, en ninguna parte está regulado. En el 2019, la FDA sacó una guía para poder demostrar que podía darse ese intercambio por un tercero de un producto biológico. Pero ojo, 2019 nos tomó la pandemia y hasta el momento no conozco el primer producto biosimilar aprobado en el mundo que además de biosimilar sea intercambiable. Así que ni siquiera entre un biosimilar verdadero con unos 40, 100 estudios se puede hacer intercambio respecto al producto de referencia porque no hay ninguna demostración que ese intercambio termine o no alterando la efectividad y la seguridad que venía dándose con el medicamento de referencia en el paciente, que venía siendo tratado. ¿Me hice entender con ese concepto? Es muy importante lo que estoy tratando de narrar, porque eso es la implicación final de todo este asunto de la competencia. Sí, está claro, doctor. Ok, si alguien en el chat tiene alguna pregunta hasta este momento, les agradecería. Si todo va bien, también sirve súper claro, súper bien, no hay problema. Ok, parece que no hay comentarios. Una pregunta, o sea, que sin los estudios y todo no nos pueden cambiar de medicamento así porque sí, porque tal vez el otro medicamento es más barato el que nos quieren cambiar. Tienen que demostrarnos todo este tema biológico, todo el estudio y todo que nos indique que no nos va a afectar en este tema de cambio de medicamento. En el caso de los biológicos, sí, sin ninguna duda, porque es que la similitud del producto implica algún grado de diferencia no cuantificable, lo cual debe ser demostrado. Eso es, entregar evidencia que respalde que esa potencial diferencia no tiene impacto. De manera que la intercambiabilidad, yo no conozco ninguna agencia reguladora en el mundo que la autorice en biológicos abiertamente. Puede que no lo manifiesten, puede que no lo digan, pero no la van a aceptar, porque eso tiene implicaciones de índole legal, ¿no? De manera que nadie va a asumir esa responsabilidad. Así que el médico y el paciente es el que define. Si tu médico termina aceptando que la marca B la puede usar en vez de la A, y tú en esa relación médico-paciente finalmente estableces la confianza en el médico y lo aceptas, no hay discusión. Eso es otro tipo de cosa, ¿no? Esa no es la intercambiabilidad que da un tercero, esa es la sustitución médica o el switch médico que es totalmente aceptado. Pero la intercambiabilidad per se, a priori, no debería ocurrir, no puede ocurrir y generalmente ocurre pues porque nos quedamos callados, no se sabe, no se dice, no se manifiesta, bueno, por muchas razones o porque pues también hay intereses económicos relacionados con eso. El precio no es lo que define finalmente ni debería definir cuál es el tratamiento que uno debe dar para un paciente. Si esto es así, pues fundamentalmente vamos a tener limitaciones al acceso, vamos a tener limitaciones realmente al derecho a la salud, entre muchas otras cosas, porque hay enfermedades definitivamente muy costosas de manejar. Y pues bueno, eso tiene otras connotaciones y otra discusión de tipo ético mucho más compleja. ¿Alguna otra pregunta o puedo seguir? Ok, gracias. Yo sí tengo una. Mi nombre es María Bernarda Esteves. Es un caso farmacéuticamente más simple. Sucedió que yo prescribo levotiroxina para hipotiroidismo. Es mucho más común. Y también es un poco proteica porque procede de la tirosina y no es mucho problema. Y se presentó el caso de paciente que acude, o sea, ya prescrita levotiroxina, con una TSH elevadísima. Entonces, yo había elevado eso a consideración del Comité de Farmacovigilancia de mi institución y me responden, primero, que yo verifique si es que existen factores del paciente que causen mala absorción, reacción adversa, falta de respuesta. Segundo, que llene una hoja amarilla de reacción adversa al medicamento. Y tercero, que le instruya a la paciente primero en cosas como adherencia, buen cuidado del medicamento, buen almacenamiento,
tomarlo, vía de administración y todas esas cosas. Y era una cosa bastante interesante porque en caso real en que se aplica esto del tercer factor, que es el farmacéutico, claro, y el farmacéutico dice, y nosotros por nuestra parte vamos a descartar factores relacionados con el fármaco, para lo cual dígale a la paciente que traiga la misma caja que se estaba tomando para verificar fecha de caducidad, lote, excipientes y todas esas cosas, y poder establecer si lo que necesita es que le cambie la marca, la vía de administración o qué es lo que pasa con esta falta de respuesta que se considera una reacción adversa al medicamento. Gracias. Sí, María Bernarda, yo voy a aprovechar esto para recordar algunas cosas y más con levotiroxina. Eh, Levotiroxina es un medicamento bien particular, es considerado molécula pequeña por su tamaño, aunque estamos de acuerdo, tiene un origen también en vivo, pero no cumple la característica de tamaño. Levotiroxina, hace algunos años los fabricantes, por exigencia de la EMA y la FDA, y porque empezaron a observar que realmente la estabilidad del producto y la distribución de la concentración a lo largo de las tabletas no era homogénea, hicieron reformulaciones. Hoy coexisten en el mercado latinoamericano versiones de levotiroxina que son reformuladas, que tienen una mejor estabilidad y mayor distribución homogénea a lo largo de la tableta, y versiones no reformuladas, que aun cuando tengan concentraciones que dicen ser similares, pues como no se estabilizan tan bien y no están distribuidas homogéneamente, pues llevan a variaciones importantes en la respuesta. El mundo entero está dando el cambio a la reformulación, pero insisto, en nuestro mercado, el latinoamericano, coexisten en muchos países ambas versiones y las personas no logran diferenciarlo fácilmente en farmacia. La realidad es que los estudios de levotiroxina deben estar soportados en biodisponibilidad, bioequivalencia, y tienes que demostrar que la versión no reformulada o la reformulada es indistinguible y cómo, si no es indistinguible, se da el cambio. Ahora, en segundo lugar, estamos totalmente de acuerdo. Los eventos adversos se clasifican a veces con letras desde la A hasta la F. Es una mnemotecnia. La letra F lo que significa es failure, la falla del tratamiento. La falla del tratamiento es una descripción clínica que uno puede hacer, no solamente en la ficha, que tú dices amarilla, pues en Colombia eso tiene otro nombre, el formato de reporte de eventos adversos y depende del país, sino que en esa ficha o en ese informe, pues uno debe reposar todos esos aspectos que te pidieron, pero eso no va a cambiar la condición, o sea, le implica un poco más de trabajo, pero uno puede describir claramente que el comportamiento que trae el paciente era X, venía bien, y que tras un cambio que se dio en el último mes o en los 2 últimos meses o en los 3 meses, inesperado se perdió un control de años. Ante ese argumento, ningún farmacéutico te puede decir ahora que es que el paciente dejó de ser adherente o que es que hay un factor del paciente que cambió súbitamente, porque si es así, lo primero que le vas a decir es, bueno, no soy yo la que lo voy a demostrar, entonces muéstrame tú cuál es. Pero fundamentalmente el reporte debe quedar escrito en el área médica. Infortunadamente, y esto quiero decirlo como parte de mi queja como académico, no existe una guía para valoración en ninguna parte del mundo de lo que son los fracasos terapéuticos o la valoración de una falla de un genérico. Lo que se hace es un proceso más intuitivo, es más de recomendación general de qué puede estar pasando. Y sí, pues que se consideren los problemas farmacéuticos, los factores del paciente, las condiciones de la enfermedad para poder llegar como a una conclusión, pero no hay un algoritmo de evento adverso, como sí ocurre, por ejemplo, con otros tipos de eventos adversos, el tipo A, el tipo B o el tipo C, que pues es mucho más claro para uno analizar causalidad. En ese sentido, pues muchos de los sucesos de problemas con genéricos quedan como reportes de caso y a veces es lo mejor que uno puede hacer, publicar el artículo del fracaso. Yo personalmente tengo 2 publicados en la literatura sobre ese fenómeno. Esa es parte de la complejidad de lo que vivimos en el día a día. Muy bien. Me permiten entonces, volvemos ya tras este pequeño momento, avanzar.
Esta es una pirámide de evidencia y es una pirámide de evidencia que postula la Agencia de Medicamentos Europea para los productos biológicos similares. Básicamente, lo que postula esta pirámide de evidencia es un ejercicio comparativo. Comparativo significa producto potencial biológico similar versus el producto de referencia a nivel de estudios analíticos y funcionales, entiéndase estudios de calidad, estudios preclínicos, estudios de modelos animales, cultivos celulares y estudios clínicos en seres humanos, en los que se evalúe la farmacocinética, la farmacodinamia, la inmunogenicidad, la seguridad y la eficacia. El tamaño es menor en el sentido de que lo más grande son los estudios cualitativos, analíticos funcionales, preclínicos, y cierra la brecha los estudios clínicos. Pero nótese que todo el tiempo son estudios comparativos. Si no es un estudio comparativo, sino un estudio observacional en el que a 100, 20 o 30 pacientes le di el medicamento potencial biosimilar, yo no puedo decir que sea similar, porque para decir que es similar tengo que mostrar la comparación con lo existente. Y en ese sentido el estudio es cabeza a cabeza. En el mismo estudio se hace esa comparación. No hay estudio comparativo, sino que es observacional. Eso no es un estudio clínico válido. No es un estudio comparativo analítico válido. No es un estudio preclínico válido. Quiero que eso lo tengan muy presente porque ha cogido, digamos, o ha tomado yo diría, ha tomado como una sensación que es correcto presentar ese tipo de diseños en ausencia de un ejercicio comparativo, y eso no es así. Ninguna agencia seria en el mundo acepta eso como la demostración de biosimilaridad. Ahora, en países como Colombia les dio por crear unas rutas alternas, como la ruta abreviada colombiana, en la que se hace exención de los estudios preclínicos o clínicos. Esto ha llevado a que algunos pues publiquemos que no estuvimos nunca de acuerdo con esa ruta. Esto sale del estándar mundial y tiene pues unas razones económicas más que técnicas o científicas. A través de ese ejercicio pues se crean los famosos biológicos no comparables. Un biológico no comparable no es un biosimilar. Así que en Colombia hay rutas para probar productos de referencia, productos biológicos similares y finalmente rutas de biológicos no comparables. ¿Cuál es el problema? Que como Colombia, su agencia reguladora INVIMA es una agencia que consideran de referencia para la región Latinoamérica, pues entonces finalmente en Colombia puede entrar competidores biológicos no comparables, tener el visto bueno de la agencia reguladora y por tanto extenderse a otros países del continente, incluido Ecuador. Esto lo que quiero señalar es que nos lleva a la coexistencia en el mercado de productos con toda la evidencia, productos de referencia innovadores, productos biológicos similares. Esto es incuestionable. No digamos pues seamos de esa manera, pero digamos ese es el gold estándar, eso es lo aceptado en el mundo. Difícilmente puede uno cuestionar ese proceso, tienen toda la evidencia de seguridad y efectividad y coexisten con productos biológicos no comparables que van a carecer de un desarrollo preclínico y clínico comparativo e incluso no van a tener ni siquiera estudios clínicos propios o preclínicos propios. Por eso, me acuerdo que escribimos este artículo, lo que tiene que ver con Gocher en el Journal de la Asociación Americana de Hematología, tratando de definir pues todos estos conceptos. Y pues hay unos aspectos de este artículo que quiero resaltar. El primero de ellos, la definición, creo que ya la hablamos, el tema de intercambiabilidad y el switch lo mencionamos, pero uno de estos es la nomenclatura. En muchos de nuestros países, pues los productos simplemente se prescriben por denominación común internacional y miglucerasa, pare de contar, pero consideramos que ante la coexistencia de estos diferentes fabricantes y más con el problema de los biológicos similares, de los no comparables, coexistiendo con los biológicos similares, insisto, un biológico similar no tiene cuestionamiento, pues nos lleva a una situación en la que tanto el paciente como el médico, que no necesariamente saben todos estos conceptos, pues tienen que tener la capacidad de identificar qué es lo que realmente está recibiendo el paciente y favorecer la trazabilidad dentro del sistema. De manera que la Organización Mundial de la Salud pues empezó a crear un concepto que es el calificador biológico, que es colocarle un código de 3, 4 letras finalizando el nombre del medicamento. Entonces, por ejemplo, imiglucerasa llamémoslo como ejemplo hipotético ZUL,
para que se sepa que ese producto es un competidor de imiglucerasa y que ese competidor es un biológico similar. En algunos países, como Estados Unidos, eso es norma, está bien definido. Japón, Australia, bueno, hay países que han ido aplicando el concepto. En otros, como Colombia, todo se sigue llamando igual y eso lo único que genera es un problema gigantesco porque se pueden dar intercambios no autorizados, se puede perder la trazabilidad y la persona no va a entender qué es lo que realmente hay en el trasfondo. Este artículo del profesor Gilberto Castañeda y su grupo nos recuerda un problema que sucedió en México. Entonces, en México, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher está descrito en el artículo en una revista de importancia en el tema de genéricos y biosimilares, lo que llama el Journal Gavi. Resume los dos trabajos, el de Choi, que condujo un estudio aparentemente de switch, esto es decir, de intercambio, en 2015, un estudio fase 2, abierto, para evaluar la seguridad y la efectividad de un producto en Gaucher que se llama Absertin en pacientes con Gaucher tipo 1. Básicamente lo que hizo es en 5 sujetos que eran previamente tratados con imiglucerasa, le empezó el nuevo tratamiento. Entonces aquí viene un problema, esto no es un estudio comparativo. El estudio comparativo hubiera sido pacientes en naive, en este caso, que empezaron con el producto Absertin, después los pasan a imiglucerasa. Eso es un real estudio switch. Aquí lo que hicieron es, los que venían tratando le hicieron un intercambio no autorizado por demás, pero para ver observacionalmente qué pasaba. Eso es lo que llaman una comparación indirecta. Esto no es el estándar aceptado normalmente de un ejercicio clínico comparativo. Y después dice el resumen del artículo, los autores pues ingresan una fe de rata, todos lo conocemos, es donde uno explica qué pena me equivoqué aquí, en el que ellos dicen que no pueden ser considerados biológicos similares de imiglucerasa como se define por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es obvio, ese no es el diseño de estudio, ni es lo que uno espera que tenga un competidor que está con el ejercicio de comparabilidad cabeza a cabeza, analítico, preclínico y clínico. En el 2017, un segundo estudio multicéntrico abierto, lo que llaman fase 3, sabemos que deben ser con más pacientes, se valora la efectividad y la seguridad del mismo medicamento en 7 pacientes de Egipto con la misma enfermedad, la enfermedad de Gaucher tipo 1, pero igualmente los autores no afirman que sea un biosimilar, simplemente dicen que es otra forma de imiglucerasa porque no cumple con esa definición debido a que tampoco fue un estudio clínico comparativo, simplemente fue un estudio observacional donde se ponen a ver unos biomarcadores que ellos definen como los que permiten mostrar el control de la enfermedad. Es una enfermedad de manejo a muy largo plazo, todos ustedes lo saben, y pues no podemos definir en un corto plazo de 6 meses o un año cuál es el desenlace real que está teniendo el control de la enfermedad y cuál puede ser el impacto tras un cambio. Así que, como ustedes ven, eso es un producto que podría caber dentro del grupo de los no comparables, y así ha sido denominado en la literatura, aquellos medicamentos que no tienen un proceso riguroso de evaluación de acuerdo a lo que es el estándar regulatorio de la OMS, por ejemplo. Y esos productos se conocen en el argot médico y lo pueden buscar en el argot científico, en Medline o en otras librerías de términos como biocopias, intended copies, non-comparable biologics, que son los términos utilizados en la literatura en inglés, biomimics, en fin. Esto es totalmente diferente de un biológico similar que está con una totalidad de la evidencia en un proceso en el que la sumatoria del ejercicio comparativo permite concluir que realmente no tiene impacto en seguridad y efectividad. Así pues, tenemos esas dos connotaciones, ese es el caso en el que nos encontramos y pues la dificultad es que van a coexistir a ambos en el mercado potencialmente. No faltará quien diga, es que como no está definida las guías para los biológicos en productos huérfanos, entonces tenemos esta aproximación alternativa. No, yo quiero partir de un hecho. Aún con productos huérfanos, lo mínimo que debemos demostrar es ese ejercicio riguroso comparativo para poder llegar a conclusiones de efectividad y seguridad antes de poder definir una guía que sea mucho más enfática en señalar cuáles son los aspectos a seguir dentro de los estudios preclínicos y clínicos para poder comparar ese producto competidor
de un medicamento huérfano biológico versus el producto de referencia. Así que algunas condiciones aprendidas de la enfermedad de Gaucher en cuanto a los competidores es, debemos preguntarnos cuál es el tamaño del estudio clínico apropiado, la duración del estudio clínico, la población que vamos a incluir. En nuestro continente puede haber diferencias en el tipo de enfermedad de Gaucher, la estructura molecular, cómo la vamos a comparar, la seguridad a largo plazo y la comparación directa, no indirecta, con el producto de referencia que siempre vamos a necesitar incluir para poder llegar a conclusiones adecuadas. Estos aspectos aún están por definir en la literatura en el área de enfermedad de Gaucher. Muy bien, yo quiero dejar ahí por razones ya de tiempo. Creo que ese es el panorama en que nos encontramos y quiero que, pues bueno, aprovechemos los minutos restantes para que pueda comprender si les pareció adecuado, si comprendieron los conceptos, si les gustó o si les disgustó igualmente y que podamos... No, Muchas muy gracias. buena presentación, doctor. Obviamente, es buena en la medida en que nos genera más preguntas que las que teníamos al empezar, porque efectivamente hay un problema enorme por el tema de costos de los medicamentos innovadores que nos llevan como pacientes a preguntarnos en qué medida podemos confiar en medicamentos biosimilares o cuáles son las fuentes de referencia que deberíamos buscar para saber qué biosimilares se podrían utilizar a determinados innovadores que los pacientes podamos costear. En el caso del Ecuador, desgraciadamente, las finanzas públicas han hecho de que sean la familia y los pacientes los que estén en este momento comprando los medicamentos necesarios para los pacientes, y los precios de los innovadores son fuera de toda nuestra realidad. Sí, es una situación muy compleja, lamentable. Yo también tengo que decir, la pandemia nos ha llevado a situaciones muy complejas en distintas partes del mundo. Les voy a mostrar una alternativa, pues para que ustedes vean, porque en la universidad, pues digamos, desarrollamos un software para hacer evaluaciones técnicas para los que son farmacéuticos, médicos de productos. Permítanme, les comparto mi pantalla, pero eso es una cosa muy técnica. Una cosa más simple muchas veces puede ser, uno coloca en Google, ¿están viendo mi Sí, buscador? doctor. Ustedes colocan The Purple Book. The Purple Book es el libro que tiene los Estados Unidos para definir cuáles son los productos licenciados biológicos. Miren que yo ingreso a esa página de la FDA. Aquí está el listado de todos los productos biológicos que han demostrado ser biosimilares y con evaluaciones de intercambiabilidad, si es que las tienen. Ok. El listado, pues digamos, es una base de datos en línea que se actualiza periódicamente y allí ustedes pueden bajar, digamos, la lista de productos que son reconocidos en la FDA como medicamentos biológicos. Entonces miren que esta es la página, voy a poner aquí imiglucerasa. Miren que aparece cuál es el producto que hay, solo hay uno, no hay ningún otro competidor, pero si pusiera otro producto conocido, por ejemplo rituximab, noten ustedes que rituximab está Rituxan, que es el producto de referencia, y miren que les aparece rituximab-PBBR. ¿Qué es ese PBBR? El calificador biológico. Rituximab-ABBS, rituximab-ARRX. Esto es para facilitar la trazabilidad que les contaba. Si usted ingresa en el competidor, pues le va a aparecer cuál es la información de aprobación, quién es el fabricante, qué características tiene, y le va a decir que no es intercambiable. Ya ustedes saben a qué intercambiabilidad me refiero con ese término, ¿no? A la del tercero, a la del parcero, a la del amigo, a la del conocido, no al familiar. Esa es la del tercero, que nada tiene que ver con la relación médico-paciente. El Rituxan, Rituximab, sería el nombre de la denominación común internacional, pero fíjense ustedes que aquí tiene el calificador biológico. Si no está en este listado del competidor, es muy probable que estés ante un biológico no comparable, ante un biomimic, ante una biocopia,
pero no un biológico similar. ¿Por qué? Porque es que es lógico, si hiciste una inversión en desarrollo de un biológico similar, te vas a quedar con un mercado de 17 millones de ecuatorianos o vas a buscar un mercado de 200 millones de personas. Pues es obvio que te vas a ir a buscar primero el mercado fuerte, donde hay más gente y puedes vender más el producto que en países donde hay menos personas. Eso es un ejercicio de lógica comercial que cualquiera comprendería, ¿no? Así que estará primero en los Estados Unidos y luego llegará al resto del continente. Así funciona el asunto. De acuerdo. Es una forma rápida de poder buscar cuál es el producto, si es biológico similar o no, que ese es el primer ejercicio. Bueno, no sé si hay más preguntas. Permítame ver el chat. En el chat, bueno, veo agradecimientos por su excelente exposición. No veo preguntas, así que yo sé que usted está sobre el tiempo, doctor. Quiero en nombre de todos los asistentes agradecerle por no solo su conocimiento del tema, sino la claridad para transmitirnos un tema tan complicado como este. Y bueno, tenemos los datos de su correo electrónico. Si alguien Doctor, buenos quiere hacerle días. alguna pregunta posterior, le voy a rogar que me Sí, permita compartir su correo electrónico, doctor. sí, doctor, pero buenos días. Una preguntita tengo yo. Yo tengo mi esposa y mi cuñado y mi sobrino que están recibiendo imiglucerasa. Y claro que todos nos han dicho todavía que nos quieren cambiar, pero ya se oye. Sobre el río ya trae piedras que de pronto puede ser que nos quieran hacer pruebas con ellos, probándolo con otro medicamento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué tenemos que decir para que no nos vayan a ver? Porque tengo 8 años que ellos tienen recibiendo el medicamento y están muy bien, por no decirle excelente. Y el cambio de medicamento, imagínense qué puede pasar, no sabemos. Si ustedes Sí, como profesionales ¿Dónde no, está de pronto, usted, caballero? ¿Dónde viven ustedes? aquí en Guayaquil, Ya, gracias. Adelante, doctor. sí, no es fácil, pero yo quiero que en lo posible, recuerden ustedes que es la relación con su médico de cabecera y confianza la que define esto. Porque es que esa relación puede llevar a que el médico te termine diciendo que él está convencido que ese otro producto realmente no tiene ninguna consecuencia y darte las connotaciones a características del mismo y tú aceptarlo o no. Lo primero que tienes que hacer es hablarlo con tu médico en caso que eso ocurra. Esto no va a ocurrir por un tercero. O sea, si a ti el farmacéutico te dice que es exactamente lo mismo, se lo tienes que comunicar a tu médico y tu médico tiene que hablar con el farmacéutico y decir, venga, hasta dónde usted puede hacer un intercambio, bajo qué circunstancia en la legislación lo está soportando. Así que tienen que fortalecer la relación con su médico de cabecera. Si el médico de una u otra manera pues decide darte esa alternativa y aún así no estás convencido como paciente, todo el mundo en cualquier lugar del planeta tiene derecho a expresarle, ok, doctor, usted asume la responsabilidad, pero entonces discutamos cuáles van a ser esos marcadores o esos parámetros clínicos que vamos a dar de seguimiento para que en caso que no mejore o desmejore la condición clínica, pues entonces quede claro en la historia que debemos devolvernos a la terapia previa. Eso es una circunstancia que es real, que debe estar estipulada y definida en la historia clínica, porque pues ese es el mecanismo como finalmente cualquier persona ante un juez, ante la legislación, el día de mañana puede defender que su condición cambió y que no está cumpliendo con lo que se esperaría. Para darte otro ejemplo, el primer día que vas a recibir un tratamiento para una enfermedad que empiezas a padecer, la más sencilla es diabetes, lo primero que te dicen es, vemos que en este examen, generalmente hemoglobina glicosilada, está muy alta el azúcar o en la glucosa en la mañana, te voy a dar tal tratamiento, metformina o insulina, con el objetivo que en tanto tiempo o en tantos meses o en tantos días esto se reduzca y que llegue a un nivel normal. Lo mismo debe pasar cuando se va a cambiar de medicamento sabiendo que llevas un historial.
Y por eso es que si el médico dice, no tengo cómo valorarlo, y tú dices, pues si usted no tiene cómo valorarlo, yo confío en usted, no hay forma de cambiarme entonces, que eso quede bien dispuesto en la historia también. Así que fíjense dónde parte el problema de la relación médico-paciente. Si esta se fractura o no está fortalecida, pues va a haber un tercero que decida y ahí es donde se van a dar los intercambios no autorizados. Sí, algún Muy rato, buenos días, señora doctor. Murillo, perdón, antes de darle la palabra, algún rato, señora Murillo y su esposo, sería bueno de que podamos charlar con todos sobre el consentimiento informado. En el cambio de medicación, especialmente en este tipo de medicamentos, los pacientes tienen el derecho a que se les informe adecuadamente y por escrito, ¿m?, de qué es lo que se les está proponiendo de cambio de terapia. Porque si no, muchas veces uno tiene que caer en lo que decíamos los viejos de creer o reventar, y no puede reventar la vida de Rosa. Tiene que saber con certeza qué es lo que espera con ese cambio de medicamento, para que ustedes puedan medir si eso se está dando o no, y eso tiene que estar por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Bueno, alguien más estaba pidiendo, sí. Gracias, doctor. Agradecido de su parte. Con gusto. A mí me da pena, tenía hasta las 10:15 separado el tiempo de la reunión, me están esperando. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo y sus conocimientos y esperamos volver a tenerlo en un futuro cercano. Por supuesto, ustedes tienen los datos de contacto y con el mayor de los gustos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Chao, Gracias. chao. Gracias, doctor. Bueno, les pido perdón a aquellos que querían hacer alguna pregunta, pero desgraciadamente el tiempo se nos fue muy corto. Espero que en general la presentación les haya sido de utilidad. A través de los grupos les vamos a informar el canal de YouTube donde va a quedar grabada para que la puedan volver a ver, y si tienen otras consultas nos puedan escribir para trasladárselas al doctor Zuluaga y las pueda contestar a través de correos electrónicos. Bueno, mi agradecimiento a todos por su participación y un fuerte abrazo, y seguiremos en esta lucha. Gracias, hasta luego. Gracias, Gabriel. Gracias, grupo. Gracias, Julián, gracias. muchísimas gracias. Sí, a todos, gracias. Abogado, Gracias. muchas gracias Un de su abrazo, parte. que estén bien. Gracias, tengan lindo día. Gracias, Igual. bendiciones. Muchas gracias. Lindo día desde Honduras. Bendiciones para todos. Igual. Muchas gracias, lindo día desde Colombia, Medellín. Carmita Macías, placer de haberte visto por acá. Así es, Gabriel. Un gusto también para mí haberte visto y te felicito. Excelente conferencia y que no solamente se dé en una sola etapa, sino, tú sabes, a veces por tantas cosas que tenemos en nuestra mente, nos olvidamos de ciertas cosas y siempre hay que estar haciendo que las personas tengamos ese conocimiento perennemente. O sea, yo digo siempre, como los médicos, siempre estar ahí con los libros. Sí, sí, sí. Sí, hay que siempre estar ahí a la pisada, renovándonos, actualizándonos en conocimiento, Gabriel. Y me alegro mucho, te felicito mucho. Y gracias por darnos esa oportunidad de invitarnos y estar ahí, ¿no? Un gusto, Carmen. Igual, Señora cuídese, Murillo, mis bendiciones. mejores deseos en su pelea por su tratamiento. Espero que le haya sido útil tanto la información del doctor, sino también lo que le comento sobre el consentimiento informado. La confianza entre el médico y el paciente en cualquier enfermedad es fundamental. Sí. Y hay algo que quiero que entienda. Si usted no siente que su médico está buscando lo mejor para usted, usted tiene derecho de buscar una segunda opinión médica, aunque esté en un hospital del sistema público de salud. Los derechos de salud son inalienables, no se los pueden quitar por el hecho de que usted no esté pagando por eso. ¿Está claro, Rosa?
Sí. Gracias, don Gabriel. Estamos clarísimos en todo. Gracias, don Gabriel. Le agradecemos por esto y esperamos siempre estar en otra ocasión que tengamos la oportunidad de nuevo. Le Bueno, agradezco. bueno. Linda Que charla. tengan un lindo día. Disculpa que te interrumpa, Gabriel. La Sí. verdad es que hay mucho que hacer en cuestión de médicos, porque la verdad que los médicos están desarmonizados. Habría que trabajar mucho con gerentes de hospitales para que sean como más humanizados los médicos. La gran mayoría de los médicos, te cuento que lo miran a uno ahora con esta pandemia de lejitos, más de 3 metros, y le dicen, sí, esto, y ya, chao, te fuiste. Entonces, imagínate tú, la relación de médico a paciente es terrible aquí en nuestro país. No estoy diciendo fulano, sutano, estoy generalizando, porque así como hay médicos especialistas, los médicos generales también, es terrible la situación. Y eso tenemos lucha a diaria. Sí, sí. Pero bueno, de ambos lados hay problemas. También entiendo que para los médicos, sobre todo en los médicos en hospitales públicos y hospitales del sistema de seguridad social, han estado muy mal pagados, maltratados, indefensos. Acordate, al comienzo de la pandemia no tenían ni siquiera las mascarillas, el material de autodefensa necesario para tratar con pacientes, en fin, o sea, todo ha estado mal. Yo no quiero volver a remover el pasado, lo que quiero es mirar el futuro con esperanza. Creo que hay cosas que están cambiando para bien. Espero que hayas visto que se ha publicado en estos días más de 80 medicamentos que en la próxima semana ya van a estar en las farmacias hospitalarias y que han faltado por meses. En fin, trabajemos por mejorar las cosas, Carmita. Esa es nuestra responsabilidad como asociaciones de pacientes. Así es, unidos podemos lograr mucho y hay que tener un poquito de tiempo y un poquito de paciencia y también pensando en que todo, ser positivo, en que todo va a cambiar. Que todo va a cambiar, porque de lo contrario, difícil. Así que, Gabriel, un gusto haberte visto, que pases bien, cuídate y cuídense todos allí, ¿eh? Igual. Bueno, que Dios me despido con todos. Que Dios nos siga bendiciendo. Que así sea. Amén.